Vale, mientras me grabe algo ya es ganancia. Aquí voy a continuar con este ejemplo. O sea, lo que tengo que hacer es meter el anterior para una curva C particular, el ejemplo anterior de la que acabamos de resolver. Voy a abrir para acá. Vale, creo que ya está. Ya tengo la vista esto. La curva C para la integral que quiero calcular tiene que ser algo más familiar. Vamos a ocupar esta cuenta, esta ecuación que ya se demostró. Usamos el ejemplo anterior o algo así. Usamos el ejemplo anterior. El ejemplo anterior. Ajá, para la curva, para la elipse. Para la elipse, C de t igual a, y aquí, si no es si no es con A al inicio, es con A después. A coseno de t, B seno de t. Ajá. ¿Qué te dice el ejemplo anterior? Que es la integral de p de x más q de y es igual a 2pi. Aquí para la curva C. Entonces ahí está el ejemplo anterior. Y p y q como también son dados. Entonces, igual se hace la cuenta. D de x es igual a menos a seno de t, d de t. D de y es p coseno de t, d de t. Y vamos a evaluar a P y Q. P y Q. P de X, Y era el negativo. Aquí debe ser Y arriba. ¿Verdad? Aquí hicimos Y arriba. Seno de T. Sí, es menos Y. X cuadrada más Y cuadrada. Q. Solamente estoy recordando para sustituir. Es agarrar el ejemplo de arriba con P y Q iguales, como están dados aquí, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, al evaluar con la curva C de t, que es la elipse, porque esto es lo que aquí sería menos y y, que sería b, seno de t. Abajo voy a estar repitiendo este constantemente. Lo voy a escribir aquí. Q es una composición de la curva con la P y Q. Aquí sería X, sería A. Si recordamos, este es X y este es Y. Entonces es A coseno de T. Y abajo nuevamente X cuadrada más Y cuadrada. Ahí está. Enseguida ya puedo hacer la integral de línea. Lo que está ahí en verde, la integral de línea. Entonces, que no la voy a calcular, porque sé que vale 2pi. Solamente la tengo que reducir y ver si sale la... Aquí la de la elipse también es de 0 a 2pi. La curva C. Y es... voy a escribir completa la cuentita. C más P de dx más Q de dy, que es 2pi, del ejemplo anterior. ¿Sí? 2pi, sí, es correcto. Y esta es la integral de 0 a 2pi. Ya de la función aquí, sería menos b, seno de t, que es p, arriba, y d de x, que es menos a, seno de t. Y aquí creo que hay como un denominador, entonces esto va junto, el común denominador. Luego es, aquí lo pongo de una vez,
Luego es el de Q, que es A coseno de T. Y es D de Y, que es B coseno de T. Y aquí cierro y pongo D de T, es una variable. Y ya, ya me lo acabo porque lo de arriba es nuevamente es seno cuadrado, coseno cuadrado. Y tengo como factor común AB. Este lo puedo sacar la integral y te va a quedar el D de T aplicando la identidad trigonométrica y abajo no hay nada que hacer. Lo dejo igual. Esto es 2pi. Entonces pasa dividiendo el AB y tengo el cálculo de la integral concluido sin hacer otro esfuerzo adicional. Bueno, esto ya es ad hoc al ejemplo anterior, no es que uno pueda calcular integrales tipo elípticas o elípticas haciendo siempre el uso de Green. Vamos a poner tarea. Esta es la tarea 5 de esta sección. Es usar, bueno, aquí ya es la sugerencia, usar el teorema de Green para calcular la siguiente integral de línea. La integral de línea sobre la frontera de D. Ahora digo quién es D. La de línea es 3x al cubo menos y al cubo diferencial de x más, y aquí siguen los cubos, y al cubo más x al cubo, donde D es la región anular, descrita por las siguientes desigualdades, que sería A menor o igual a x cuadrada más y cuadrada menor o igual que B. Bueno, A es menor que B, evidentemente, con A menor que B. Bueno, todo positivo para que... Ahí está. Y bueno, aquí la región anular, pues es lo que queda comprendido entre este círculo y este otro círculo. ¿Sale? Voy a poner aquí cuadrados para que sea de radio A y de radio B. Uno es de radio A. Este es A. No, este es B. Y este es A. Esta. La región está aquí. Esta de por acá. Un anillo. Y nuevamente, ¿no? Es una región que no es simplemente conexa. Tiene ahí el agujero. Vale, entonces, según esto es 3pi medios b cuadrada menos a cuadrada. Ok, entonces ya estamos trabajando con estas regiones que son múltiplemente conexas y podemos establecer un caso general en el que sirva como guía, ¿no? ¿Qué tal si hay más orificios, por ejemplo, ¿no? Y puedes establecer un caso general. Entonces, ¿cuál es el caso general? Caso general. Caso, esto está feo, ¿no? Teorema de Green. Si ya tenemos los nombres, entonces vamos a utilizarlos para regiones que son múltiplemente
conexas. Se puede tener un agujero, dos agujeros, los que sean, ¿no? Entonces vamos a pensar que tiene n agujeros, por ejemplo. Tienes una región por acá, una región que está acotada por la curva C, una curva C, C1, la general va a ser C, y aquí sobre C, en su interior, vas a tener que tiene agujeros. ¿Cuántos? Que tenga n, por ejemplo. Aquí está uno, por aquí está otro, es como un queso. Por aquí está otro, no está tan. Y por aquí otro. Pero tiene n. Entonces aquí pongo 3 puntos. Este sería C2, C3, C4, Cn-1 y este Cn. O sea que en total hay n-1 agujeros. Entonces estas curvas, las que están adentro tienen que estar orientadas a favor del sentido del reloj. Es lo que nos... Este es con esta orientación. Ahí está. Y la que contiene a todas estas, C1, esta tiene que ser contraria a las manecillas de reloj. Entonces, ahí va la flecha, ¿no? Una por acá y otra por acá y ya con esas. ¿Y quién es tu región D? Entonces, tu región D tiene que ser algo que quede acotado por C1, pero que queda en el exterior de las curvas restantes, en el exterior de las curvas restantes. Entonces está algo así como voy marcando, que no quede ya ninguna ambigüedad de quién es la región D. Cada una de estas curvas tiene un interior, pero ese no está dentro de, no comparte nada con la región que estoy por acá señalando. Esto hasta relaja. Entonces aquí está la D. Todo esto es la D. Voy a colocar solamente una letra. Ahí está. ¿Y cuáles son las condiciones entonces? Este es el dibujo que dice las condiciones que voy a colocar a continuación. Sea C1, C2, hasta llegar a Cn, curvas de Jordan, curva cerrada simple, de clase C1 a trozos, curvas de Jordan, tal que, y tenemos que considerar esta región D, pero vamos primero sobre las condiciones de estas curvas, tal que, pues la condición 1, entonces las primeras curvas, primero queremos que no se corten, ¿no? Estas curvas, dos curvas cualesquiera, no se corten. C y CJ no se corten, no se intersecten. Es la primera condición, pues está también implícitamente en el dibujo, o sea que sean disjuntas, ¿no? El término, disjuntas, 2 a 2. 2 a 2. Y las de C2 en adelante, las curvas C2 en adelante, a Cn, están contenidas en el interior de la primera. Están contenidas
en el interior de C1. Eso también. El dibujo que está ahí a la vista la satisface. Y bueno, que ninguna de ellas quede en el interior de la otra. O sea que aquí no puedo colocar a un C4, por ejemplo, ¿no? Ni aquí puedo colocar a C5. O sea que no queden anidadas ni suceda nada por el estilo. Y esto, ¿cómo lo pedimos como condición? Ninguna de estas curvas está encerrada por alguna otra de ellas. 3. Ninguna esté contenida o esté encerrada, para decirlo, por alguna otra. Ahí está. O sea, que además que sean disjuntas, que no queden anidadas. Alguna otra curva, ¿no? Voy a poner alguna otra curva. Si no, ¿de quién hablamos? Alguna otra curva. Para y desde 2 en adelante. Esas. Que C1 sí va a contener a las restantes. Ahí está. Entonces, las funciones, ¿no? Y la región D. La región D. La región D es la que está pintada ahí en el dibujo, que está descrita como el interior de la curva C1 y el exterior de las curvas restantes. Sea, que también es el dibujo, sea de la región encerrada por la curva C1 y que es exterior, ¿no? Que además de las curvas de C2 en adelante. En adelante. Exactamente esto, ¿no? Que estamos colocando en el dibujo, en el interior de C1, pero que sea exterior a las curvas C2 hasta Cn. Entonces, las funciones P y Q, ¿no? Que son de clase C1, sean P y Q, funciones de D en R, de clase C1, funciones clase C1, continuamente diferenciables, es lo que significa. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo se generaliza el teorema de Green? Pues de este lado tienes la integral doble. Primero la que está sencilla, la integral doble o de un solo término. Y del lado derecho es de las integrales de línea, que primero va para la curva C1 y esta va colocada ¿en qué sentido? A favor, no, en contra, ¿verdad? En contra de las manecillas de reloj. En contra de las manecillas de reloj. Entonces, voy a colocar aquí la orientación. Ahí va. Entonces la flecha aquí, ahí está. Y el resto sí tiene que estar
en sentido contrario a las manecillas, a favor. Ahí como va, de C2 a CN va a favor de las manecillas de reloj. Entonces aquí como más, pero aquí no es una curva, entonces es una suma desde I igual a 2 hasta N de la integral de las 6 y P y Q. P de dx más Q de dy. Y este tiene que ser a favor, entonces la flecha va para abajo, a favor de las manecillas del reloj. O sea, una va en un sentido y otra va en el otro sentido. Y podemos jugar con el sentido de las curvas. Puedo meter aquí, invertir la orientación de las curvas y tener una igualdad aquí adicional, que la voy a colocar. La de C1 la dejo igual. Y la de C2, aquí noten, aquí voy a cambiar el signo porque parece que todo es lo mismo, pero no, aquí está el signo menos. Y la orientación va a la positiva, ¿no? Para arriba, aquí la flecha. Eso, ahí está. Este sería el enunciado, ¿no? El teorema de Green para el caso en el que tu región D es una región que es que no es simplemente conexa, o sea, que tiene algún hoyo por ahí. En este caso tiene n-1 agujeros. Bien. Ahí los signos. Hay que poner atención, pero todo parece que está acomodado bien. Sale. Tengo que continuar, si no, no acabo. Vamos a cerrar lo de Green. Yo creo que ya fue suficiente. Y vamos a comenzar con superficies el día de hoy y le seguimos el jueves y así. Yo tengo que avanzar. Definición. Estamos con las superficies en este último pedazo de la clase. Quiero ver al menos la definición y un ejemplo por lo menos. Vamos a escribirla. O sea que está partida, ¿no? En varias cosas. Son tres. Uno, voy a poner aquí, bueno, inciso A. Una superficie parametrizada es una función. Por cierto, esta es la semana 8. Tenemos que fijar una fecha. Yo creo que el viernes fijamos una fecha del segundo parcial para que ya lo tengamos ahí anotado. Es una función phi. Aquí vamos a tomar mayúscula de un abierto esta es una superficie en Rn más 1, un abierto D en Rn a Rn más 1, donde D es un abierto en Rn. Es un conjunto, subconjunto abierto en Rn. En Rn. Eso es lo que es una superficie parametrizada. Inciso B. El inciso B es lo que corresponde a la superficie en sí, la imagen de esta función. Es una forma de describirla. No es lo mejor, pero para nuestro propósito nos sirve. Una superficie
S, y vamos a denotar estas por S, mayúscula, corresponde a la imagen, o es la imagen de la función. Entonces, asociada, ¿no? Que corresponde, corresponde a la función fin. Es su imagen. Así como con las curvas, la, la traza es o la imagen era le llamamos trayectoria al final, es su imagen, es decir, S es exactamente la imagen de la función fin. Y aquí necesitamos escribimos la notación fin. Los parámetros en la curva era T o una S si era parametrizar por la longitud de arco. Aquí necesitamos una letra, es UN, U1 hasta UN, y esta va a tener que asignar un vector en Rn más 1, que sería X1, desde U hasta UN, X2 desde U1 hasta UN, y así nos vamos hasta llegar a la última coordenada, que es Xn más 1, de U1 hasta UN. Eso, bueno. Para toda U1, UN en el dominio de la función, que es D. Le llamamos D. Y esto es lo que es la superficie. Superficie S. La notación. Y las coordenadas son las que vamos a utilizar un montón de veces. Esta es la notación para las coordenadas. D, que es la que sigue, solamente habla de la diferenciabilidad. Decimos, o algo así, que ese es diferenciable. Es diferenciable. Ajá. De clase C1, en este caso. Sí, phi es diferenciable. Todo es a partir de phi. Es diferenciable. También de clase C1. Al menos para hablar de diferenciabilidad. Es decir, todas las derivadas. No, aquí no, aquí está el borrador. Es decir, las funciones las que están ahí, x1 de 1 hasta un, y la otra, que es xn más 1, de u1 hasta un, tienen derivadas parciales continuas. Tienen derivadas parciales continuas. Ahí está. Ahí se acaba el ejemplo. La definición, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, luego uno más concreto. Un ejemplo de superficie del concepto que vimos arriba. Podemos ilustrarlo. Toma una función dada f, una función f minúscula de Rn a R, una función, digamos, diferenciable, de clase C1 al menos, y considera el conjunto
considera el conjunto S, que es la gráfica de la función. Solamente aquí con S, con la notación que vamos a usar también para los teoremas, que es X y F de X. Ahí está. La gráfica está en N más 1 y ya. La X se mueve ahí en todo el dominio. Este es un subconjunto de Rn más 1. Ahí por la definición de la gráfica. Y bueno, necesitamos saber, ya tenemos el conjunto S. Y luego me voy a la definición y quiero ver quién es esta función phi, porque este conjunto va a ser una superficie parametrizada por la función phi, sea phi, en este caso el D es todo Rn, y este se va a Rn más 1, como indica aquí ¿dónde está? Aquí como indica la phi, Rn más 1, sea, la función dada por, esto es de lo más natural, tiene como parámetro x, o sea que aquí tiene muchas coordenadas, que es x1 hasta xn, n coordenadas o parámetros, y vas a asignar el vector exactamente así como aparece ahí en el conjunto S, x, f de x, que es desglosado, sería x1 hasta xn, y te falta una dimensión, que sería el valor de la función f en ese punto. Este ya cae en Rn más 1. Entonces, resulta ser que S es una superficie, es una superficie parametrizada. Por fin, ¿vale? Sus parámetros son los x1 a xn, que son los parámetros. Y como la función es diferenciable, va a resultar esta ser una superficie diferenciable. Aquí un espacio para poner una superficie diferenciable. Esto es el ejemplo, digamos, en un contexto un poco general. Vamos a ponerlo en un contexto más particular. Vamos a ir aterrizando un poco esto. Sea D. Seguimos en Rn, entonces considera X en Rn. Es la bola abierta de radio 1 con norma menor que 1. O si estás en R2, sería el disco abierto en R2 de radio 1. Y considera F, que va de D a R, la función dada por y aquí voy a escribir y enseguida digo qué cosa estamos haciendo. Tengo f de x igual a, es un vector en Rn, sería 1 menos la norma de x cuadrada. Si quieres poner el producto punto, 1 menos x punto x. Entonces ya tiene sentido esta raíz porque cae en los reales, ¿no? De hecho, por el hecho de que la norma, porque las X las estás eligiendo en el D. O desglosado, sería aquí, voy a ponerle a un medio,
1 menos x1 cuadrada menos x2 cuadrada menos, así me sigo hasta xn cuadrada. Entonces, pues ya está, ¿no? Puedo aplicar el ejemplo anterior. Entonces, S descrita por la x1, x2, hasta llegar a xn y luego xn más 1, nrn más 1. Y las primeras letras se van a la región D. Entonces aquí escribo, tal es que lo voy a escribir con esta condición, la voy a escribir desglosada por acá abajo. Y a x1, x2, hasta llegar a xn menor que 1. ¿Y quién es el último? El último es la misma función. Xn más 1 es f de x así. Y ahí se cierra lo del conjunto. Ya tenemos para describir. Entonces, ¿cómo se llama este? Bueno, sabemos que esta es una superficie ¿cómo se llama? Le llamamos superficie parametrizada por phi. Voy a poner aquí superficie diferenciable. Y notar que la phi, que está desde a Rn más 1, Rn más 1, en este caso es una superficie diferenciable por el ejemplo anterior. Y la phi también te lo da el ejemplo anterior, que es solamente agarrar aquí f y aquí es la f de x, ¿no? Que es 1 menos la norma, así en forma compacta. Esto. Entonces, esa es llamada o llamado el hemisferio. Pues en este caso tomé la raíz positiva, entonces hemisferio norte de la esfera, ¿no? En este caso, la esfera de dimensión n, de la esfera grande, de la esfera que es x cuadrada, x2 cuadrado, hasta llegar a xn y luego el que sigue, de radio 1. Porque estás tomando la raíz positiva, es decir, por acá tienes la imagen de la S, cuando, bueno, ahí hay más o menos es la S, es la cáscara solamente, la cáscara, en Rn más 1. De hecho, no contiene el ecuador, porque tienes ahí que la D es el disco o la bola abierta en Rn. Entonces, la frontera no, la que está aquí en la orilla no contiene, no es parte de la superficie. Y el caso sencillo, para R, ¿qué? Para n igual a 2, tienes que f de xy. ¿Quién era la f? La raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada. Y aquí ya me alcanzan las letras. Pongo x y y. Es 1 menos x cuadrada. La función phi es xy. Y este ya es más familiar del
varias variables. 1, la descripción exactamente de lo que es el hemisferio norte de la esfera. Es para n igual a 2. ¿Y qué otra cosa? Hay la S. La S. La S es exactamente como está descrita la X, Y, Z, la phi. En R3, tal es que X cuadrada más Y cuadrada es menor que 1. Es la descripción para la D. Y la Z es la raíz cuadrada. La altura. Esto correspondería a la D. La condición sobre D, ¿no? XY está en D. Y esta corresponde a que Z es f de XY. Bien. Entonces, ahí es donde vamos a concluir el día de hoy. Nuevamente, la parametrización de una superficie es con la que vamos a estar manipulando de aquí hasta el final del curso, con parametrizaciones, áreas, volúmenes, integrales de superficie y los dos teoremas principales que nos faltan por ver. En todos los casos van a ser sobre integrales sobre superficies. Entonces esta parte es la que sigue a continuación. Voy a concluir la supuesta grabación de